Hola, ¿cómo están? Estamos ante una nueva conversación sobre educación y vamos a hablar de un tema que considerábamos importante. Es la figura del profesor del siglo XXI, ¿no? ¿Qué habilidades ha de tener un profesor? ¿Qué competencias? ¿Qué formación científica para poder afrontar los retos que nos pide la sociedad actual? Vamos a hablar del día a día de las aulas, pero también de la formación inicial, de las competencias que adquieren en las facultades estos futuros profesores. Y lo vamos a hacer de la mano de dos excelentes profesionales. Tenemos con nosotros a Julián Roa, que es decano de la Facultad de Educación de UDIMA y autor de varias publicaciones y de cuentos. A mí me encantan los cuentos de Julián Roa. Y también vamos a contar tenemos aquí a Victoria Hortelano, que es vicedecana del Colegio Oficial de Docentes y también directora de formación en la Fundación Estudio. Vamos a empezar por el principio, Julián. Vamos a empezar por los cientos, los miles de profesores, de alumnos que quieren llegar a ser profesores y que ingresan en las facultades de Magisterio, Educación Infantil y Primaria, incluso que realizan el máster de Educación Secundaria que habilita para el ejercicio profesional. ¿Qué les mueve a estudiar estos grados? ¿Realmente tienen una idea real de lo que es ejercer la profesión, Julián? Bueno, pues te agradezco la pregunta, gracias por la invitación para participar en este diálogo y bueno, pues recogiendo un poco tu pregunta, lo primero que tendríamos es que diferenciar, ¿no?, entre quizá el grado de magisterio, el grado infantil, de primaria, ¿no?, son momentos distintos, y el máster de secundaria. Cuando hablamos un poco de ese perfil de ingreso, de esa persona que viene, con qué expectativas, si tiene realmente o no la profesión en la cabeza, yo creo que los maestros en general, los estudiantes de grado, sí tienen muy clara esa idea. Puede ser su primera carrera, puede ser un primer contacto con la educación, puede ser una persona que, como en alguna ocasión hemos comentado, pues bueno, ha sido madre, padre recientemente y se interesa por ese mundo educativo. Y sí que es verdad que tienen una expectativa y una visión de la educación más clara, quizá. En el caso del máster de secundaria es un poquito distinto, porque es verdad que de un tiempo a esta parte, pues el máster de secundaria también se ha convertido en una segunda profesión para mucha gente. Y en ese sentido, pues sí que es verdad que cuando un arquitecto, un ingeniero, un biólogo, un historiador se une a la profesión, ¿no?, y lo hace además a una edad más madura, pues en ocasiones quizá no tiene tan claro, tiene un recuerdo más difuso de lo que fue su etapa de estudiante, que quizá no se ajusta tanto a la realidad. Entonces quizá yo haría esa primera distinción, ¿no?, entre el estudiante de magisterio y el estudiante de máster. Pero bueno, yo creo que en general el debate educativo está muy presente y la mayoría de los estudiantes pues tienen claro un poco qué es educar y por qué quieren dedicarse. La educación ha ganado en importancia también, ¿no? Pero bueno, hecha esa distinción, que creo que es importante, yo diría que, bueno, yo estoy muy satisfecho con los estudiantes que vienen. Victoria, una pregunta muy difícil. ¿En qué consiste la labor docente? Pues mira, yo te voy a contestar a esta pregunta haciendo referencia a una carta maravillosa que escribe hace ya bastantes años Julio Cortázar, y él habla de lo que significa ser maestro. Él dice: ser maestro significa construir en el espíritu y la inteligencia del niño, estimular todo lo que en el alma infantil haya de bello, de bueno, de aspiración a la total realización. Y efectivamente, ser maestro significa aspirar a esa total realización, a educar integralmente a la persona, no solamente instruir. Y es tener muy presente que el docente tiene que tener a la disposición de los niños todas sus cualidades, las habilidades, el conocimiento, pero sobre todo una actitud de estar siempre a su disposición. Y en este sentido, el docente del siglo XXI, que es el docente del que hablamos en esta conversación, ha adquirido ya un conocimiento pedagógico del contenido, pero además tiene muy presente que tiene que estar siempre en este servicio que digo del alumno, pero también tiene un gran humanismo, es decir, que entiende a los alumnos desde una actitud vital que integra valores humanos. ¿Cómo se compagina esa formación en el conocimiento de la materia, de la ciencia, y esa formación pedagógica, como explica Victoria, tan necesaria, ¿no? Bueno, realmente casi todos los títulos de educación se construyen de la misma manera.
Normalmente suele haber 4 grandes bloques, 4 grandes áreas. Por un lado está el conocimiento per se, ¿no? el volver a encontrarte con los números, con las letras, con la historia, con la ciencia, ¿no? Ese momento está. Luego hay un momento más pedagógico, como comentas, donde bueno, entramos a las herramientas, a la didáctica, a la metodología, al recurso, a la evaluación, a la organización del tiempo, del espacio, ¿no? Un poco todas esas, las modalidades de enseñanza, que ahora ya no podemos hablar de una única modalidad de enseñanza, hay varias. Entonces, ese complemento pedagógico también forma un bloque muy importante. Y luego, aunque seguramente los abordaremos a lo largo de la conversación, está la parte más psicológica, ¿no? De cómo funciona el cerebro, de cómo nos desarrollamos como individuos, etc. Y la parte más social, más sociológica, conocer la legislación, la sociedad en la que vas a impartir, etc. Entonces, quizá con esas 4 áreas es con lo que formamos en general a los nuevos profesionales, y esas 4 áreas están en casi cualquier titulación que se crea o que se configura de educación. Así que permíteme que amplíe la parte de conocimiento y la parte pedagógica con la parte psicológica y la parte social, y creo que esa sería un poco el puzzle. ¿Cómo se configura eso? Bueno, pues esa es la magia, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir nosotros, que ese conocimiento no sea una sucesión de ítems que uno resuelve, sino que realmente sea un conocimiento que esté integrado y que sea interdisciplinar y transversal, ¿no? Un poco a toda nuestra materia, tener esa referencia. Pues ese sería el secreto, digamos. Un conocimiento pedagógico del contenido, ¿no? Sí, el conocimiento pedagógico del contenido en realidad es el conocimiento profundo de la disciplina que se imparte, pero además el conocimiento de cómo se aprende esa materia y cómo se enseña. Pues vamos a empezar por el conocimiento de la materia. Pues bueno, pues empezando por algo muy básico, es que no podemos enseñar aquello que no conocemos. Entonces el docente tiene que conocer en gran profundidad aquello que enseña. Pero esto no quiere decir que cuando el docente está dando clases se ciña solamente al conocimiento de la materia que está impartiendo, sino que hablamos de un conocimiento que tiene, de un docente que tiene que ser sobre todo oculto, es decir, tiene que conocer muchísimas materias, muchísimas disciplinas. Un docente que es capaz de llevar distintos temas a sus clases y lograr que los alumnos hagan asociaciones y hagan inferencias entre todos los aprendizajes que están haciendo de las distintas materias que cursan. Entonces es importantísimo tener presente que el docente no solo conoce su disciplina, sino que conoce cómo se aprende, cómo se enseña, y tiene una actitud de aprendizaje continuo a lo largo de toda su carrera profesional, porque lo que sería una incoherencia es que nosotros pidiésemos a los alumnos que estuviesen aprendiendo todo el tiempo y que nosotros pensásemos que ya lo sabemos todos y que no tenemos nada que aprender. Profesores cultos, en definitiva. Pues te hago otra pregunta difícil. ¿Qué significa ser culto, Victoria? Pues como es una pregunta difícil, yo vuelvo a Julio Cortázar en esta maravillosa carta que él escribe a los futuros maestros, porque lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Él dice: ser culto significa atender al mismo tiempo a todos los valores y no meramente a los intelectuales. Emocionarse con una música o un cuadro, o descubrir el íntimo secreto de un verso o de un niño. La actitud integralmente humana, sin mutilaciones, que resulta de un largo estudio y de una amplia visión de la realidad. Así tiene que ser el maestro. Por tanto, una persona culta no solamente es una persona que ha adquirido muchísimo conocimiento, sino que tiene esta actitud de aprendizaje ante la vida y que sabe que tiene que atender a la educación integral de los alumnos. Julián, ¿y qué mecanismos se ponen en marcha para el aprendizaje de cada una de las etapas educativas? ¿Qué mecanismos se activan en una persona? Bueno, en realidad, bueno, voy a retomar un poquito el hilo, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Yo creo que el mecanismo fundamental es el amor por el conocimiento. Ese es el mecanismo clave para que el conocimiento se produzca. Con ese mecanismo activo es muy importante que se establezca una relación entre el docente y el estudiante en el que ambos estén dispuestos a aprender el uno del otro, en el que el estudiante reconozca al docente por un lado como esa persona más experta que tú, más sabia, con más trayectoria de vida, que te va a acompañar en ese descubrimiento, y que
el docente reconozca en el alumno pues esas ganas de aprender que tuvo en algún momento, esa ilusión, ese descubrir el mundo, ¿no? Porque, como decía mi compañera, ¿no? Pues en este caso el docente tiene que estar redescubriendo todo el rato tanto su conocimiento como cómo percibe ese conocimiento el alumno con el que está, ¿no? Entonces, esos serían quizá los dos grandes mecanismos, ¿no? Partir de ese amor por el conocimiento y de esa intención de que vamos a hacer un esfuerzo compartido, de estudio compartido, ¿no? Que vamos a acercarnos a una realidad, a un cuadro, a un museo, a una poesía, desde esa visión amplia, ¿no? del asunto. Para mí ese sería el mecanismo fundamental para que se pueda aprender. Claro, porque el profesor tiene que saber cómo se aprende, ¿no, Victoria? Sí. Bueno, el profesor cuando empieza, ¿no? Un profesor recién llegado a la enseñanza, pues ya tiene una experiencia de cómo se aprende, ¿no? Porque ha sido aprendiz de esa materia. Ya. Sin embargo, tiene que tener presente que la manera en la que él aprendió no es necesariamente la manera en la que van a aprender sus alumnos, porque la realidad va a ser muy distinta a la realidad con la que él se encuentre. Y tampoco debería pensar que los métodos de enseñanza a los que él ha tenido acceso no son necesariamente los que él tiene que aplicar en ese aula, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el docente tiene que tener un gran conocimiento de cómo se aprende, y esto lo que significa es que tiene que saber sobre las etapas madurativas de los alumnos. Aunque yo creo que es importantísimo el tener en cuenta la atención a la diversidad, los procesos y los ritmos de aprendizaje individuales, pues también es importante tener claras nociones básicas de aprendizaje, como pueden ser que la edad idónea para la adquisición de la lectura y la escritura está en torno a los 6 y 7 años, que a partir de esta edad es cuando uno se hace consciente del uso del aprendizaje que ha hecho, y que no es hasta la adolescencia cuando ya podemos utilizar el aprendizaje de manera crítica o hacer transferencias del aprendizaje que hemos hecho a contextos más complejos. Este conocimiento del docente o esta toma de conciencia de cómo se produce este aprendizaje, pues es lo que le va a llevar a saber cómo tiene que enseñar. Y a tener éxito. Y a tener éxito, con sus alumnos, claro. Y a que los alumnos tengan éxito, porque realmente lo importante es el éxito de los alumnos. Han cambiado las formas de enseñar. ¿Qué habilidades y qué metodologías ahora mismo está demostrado que son más efectivas a la hora de enseñar? Bueno, a ver, yo lo primero que diría es que es verdad que ha habido muchos cambios, pero que hay una cosa que permanece, ¿no? Y partiendo de lo que permanece, vamos a ir a los cambios, ¿no? Lo que permanece es esa situación en la que yo como docente tengo un currículo que impartir, que me viene dado, en muchas ocasiones no tengo mucho poder de decisión sobre eso, y tengo una clase con unas características, como decía mi compañera, pues de edad, de nivel social, incluso de cosas más mundanas, como que no es lo mismo estar a primera hora que a última, antes de educación física que después, si ha habido un conflicto antes o no lo ha habido, etcétera, familiar o en el aula, etcétera, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado, eso sigue siendo igual y eso permanece en la profesión. Al final es una persona que tiene que poner en marcha una serie de elementos para que ese aprendizaje entre lo que yo tengo que impartir y la clase a la que lo tengo que impartir sea posible. Ahí es donde entramos en lo particular. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues quizá en el medio, en ese puente que se establece, yo uso mucho esa analogía, ¿no? Un puente por construir y es el docente el que lo rellena, pues podemos hablar de metodologías. Podemos hablar de organización de espacios, podemos hablar de recursos, podemos hablar de un tipo u otro de evaluación, ¿no? Tenemos como varios elementos, incluso como hablábamos antes de una modalidad o incluso hasta de un estado de ánimo, ¿no? Tanto del profesor como del alumno. Si vamos desgranando un poco esa parcela en metodologías, pues hay muchísimos estudios que hablan de ese papel activo del alumno y que bueno, pues puede ser un aprendizaje cooperativo, puede ser en un momento dado un aprendizaje basado en proyectos, en problemas. A veces tenemos unas metodologías más mediadas por la tecnología, como puede ser la gamificación, la clase invertida. A veces tenemos unas metodologías más orientadas también a la acción social, el aprendizaje-servicio. Yo en eso lo que sí que haría es huir de la píldora mágica, de esa metodología que lo arregla todo, que parece que es como algo que hemos buscado eternamente en educación, ¿no? Eso que lo va a arreglar todo, bueno, eso no existe.
porque la clase está viva y es un ecosistema vivo, y porque el currículo también flexiona y porque los recursos se amplían, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que el papel fundamental tiene que ser el del alumno, ¿no? Es el alumno el que tiene que poner el protagonista. Juego, el protagonista, ¿no? Y luego, en las otras patas que tenemos, hombre, pues a mí me interesa mucho también todo lo que tiene que ver con la organización del espacio. El espacio nos dice muchas cosas. No es lo mismo tener mesas ancladas al suelo que no tenerlas. No es lo mismo tener un espacio más luminoso con luz natural que no tenerlo, etc. Yo creo que en el espacio se podría hacer muchas cosas. En los recursos, quizá, que es por donde va la pregunta, es lo que más ha cambiado, ¿no? Porque tenemos más acceso a recursos. Pero para mí esa parte es importante, pero menor, porque es un medio, no un fin. Y entonces, bueno, pues si el medio me ayuda, fenomenal, ¿no? Y la evaluación creo que sería un tema aparte que tendríamos que extendernos un poquito más, porque sí que es un tema muy importante, porque al final lo que no se evalúa se devalúa, y al final el cómo evalúas condiciona muchas veces todo el proceso. Entonces, bueno, ¿ha cambiado? Sí, pero lo esencial permanece. Lo esencial permanece. ¿Estás de acuerdo? ¿Añadirías alguna apreciación, Victoria? Sí, yo en relación a los métodos estoy muy de acuerdo. Yo creo que no existen píldoras. Yo creo que el docente, un docente de calidad, es aquel que conoce muy bien a sus alumnos, que es conocedor de distintos métodos, pero que sabe cuál tiene que utilizar en cada momento. Y también tenemos que darle un lugar a la clase magistral. Es decir, no hay nada que no quepa dentro de la educación si el docente está seleccionando de todo ese bagaje que él tiene y desde su sentido ético aquello que tiene sentido en cada momento vital de la enseñanza. Entonces, un método per se no nos va a aportar calidad en la educación, pero ese docente con este sentido ético y con un conocimiento muy profundo de cuáles son las necesidades de sus alumnos y de los objetivos de aprendizaje que quiere conseguir, sí que realmente es la clave, ¿no?, del éxito, como decías antes, en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Julián ha tocado de soslayo el tema de la tecnología, hablando de metodologías y demás. Tuvimos ya una conversación que les invito a que puedan visitar sobre el papel de la tecnología en las aulas. ¿Podríamos añadir algo más? Bueno, sobre esos riesgos, esas grandes ventajas. ¿Estamos ahí en un camino? Sí, a ver, yo creo que de la tecnología vamos a seguir hablando, bueno, casi permanentemente, ¿no? Porque la tecnología tiene una característica, y es que siempre nos atropella, ¿no? De alguna manera la tecnología no cesa de progresar, y eso nos obliga a replantear y reformular. Pero si tenemos muy clara la base, si tenemos muy clara la esencia de lo que hacemos, ponemos a la tecnología en su justo lugar. Y yo creo que eso sí que es muy importante. Y aquí, como decíamos hace un momento, ¿no?, y lo comentabas muy bien, el maestro es el que elige. Y esa elección es clave. Y el cómo elijas la metodología, el cómo elijas el recurso, el cómo elijas la tecnología más adecuada es fundamental. Entonces, yo sí que huiría de esas promesas falsas, de esas quimeras o de esos, bueno, a veces que tenemos, que depositamos en, bueno, pues vamos a dotar de ordenadores a todo el colegio y bueno, vale, y el ordenador llega y no soluciona nada, porque va a depender del uso que hagamos de él. Entonces, en ese sentido, la tecnología, pues quizá tiene muchos riesgos, fundamentalmente que genera expectativas muy altas y normalmente no las cumple, eso suele ser habitual. Tiene también un riesgo económico muy grande, porque la tecnología se queda obsoleta al cabo de un tiempo y te obliga a hacer una inversión periódica en tecnología casi sine die, y tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas porque me aporta recursos, porque me aporta conocimiento, porque me permite acceder a otras culturas, porque me permite acceder a otras sociedades, porque me permite acceder a un premio Nobel y a una charla, porque me permite publicar, compartir, me abre totalmente las posibilidades. Entonces la tecnología tiene siempre ese doble valor. Si a mí me pidieran un consejo, y permítanme que no es un consejo sesgado, yo creo que la mejor inversión que puede hacer un centro educativo siempre es en el docente, no en la tecnología que acompaña al docente. Entonces, bueno, pues quizá yo en eso pues
no estoy de moda, ¿no? Y puede que no, pero creo que la gran inversión de un centro educativo es en el docente, y el docente sigue siendo la pieza clave que elige, que selecciona, que capta, que percibe, que pone al servicio toda su vida, muchas veces, de conocimiento al alumno. Y eso, la tecnología, pues bueno, pues sí está, pero si no está, pues el docente ya se encargará de buscar otra tecnología, ¿no? que le sirva. Entonces, bueno, yo diría así. Es decir, un maestro o una maestra que conozca muy bien los procesos de aprendizaje, Victoria. Sí, yo creo que... En el fondo es eso, ¿no? Fondo. Se reduce a... Claro, el maestro tiene que conocer muy bien todos los procesos de aprendizaje, ¿no? Hablábamos antes de cómo se aprende, pero tiene que saber también cómo se enseña esa materia, ¿no? Y en relación a la tecnología, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Julián, ¿no? Yo creo que es el maestro el que tiene que tomar esas decisiones y el que tiene que saber ¿para qué? ¿No? Se pregunta el por qué y el para qué. No tiene que trasladar sus intereses al aula, sino que tiene que saber cómo complementa la tecnología a esa labor pedagógica que le está haciendo. Entonces es fundamental que cualquier herramienta que el maestro tiene a su disposición esté al servicio de la pedagogía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo se enseña? Pues sí, ese maestro tiene que saber cómo tiene que organizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en este sentido es muy importante la secuenciación, ¿no? Tiene que saber también sobre didáctica y tiene que saber sobre procesos de evaluación. Cuando hablo de secuenciación me refiero a que tiene que saber cómo se organizan todos los conceptos para facilitar el aprendizaje, de manera que los presente de una forma que sean asequibles para los alumnos. Y en este sentido a mí siempre me gusta hablar de partir de los conocimientos previos, porque toda la información nueva se adquiere relacionándola con otros conocimientos que nosotros ya teníamos de antemano. Y en este sentido, pues hay dos ideas que me parecen fundamentales a la hora de enseñar. Por un lado es que hablamos de un maestro reflexivo, ¿no? Que se hace muchas preguntas y que él siempre está cuestionándose su práctica, ¿no? El por qué, el para qué, y está contemplando la evaluación no solamente como una ocasión para juzgar a los alumnos y ver en qué se han equivocado, sino como una oportunidad para autoevaluarse y reconducir el proceso de aprendizaje. Y en este sentido, pues me acuerdo mucho de unas palabras de Jimena Menéndez Pidal, que ella siempre decía: hablar de la evaluación o considerarla no como un juicio final y un fallo fiscal, son sus palabras, sino como una oportunidad de aprender y de poner en valor los logros del alumno. Y entonces es muy bonito pensar en una evaluación en positivo, una evaluación que es informativa para el profesor, pero que es formativa para los alumnos. Entonces yo creo que cuando hablamos de cómo debe enseñar el docente, tiene que tener presente todas estas cosas. Y añado algo más: es ayudar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos de aprendizaje, porque al final lo que queremos lograr es que ellos aprendan a aprender, que sean autónomos en ese aprendizaje. Entonces, si les ayudamos a reflexionar sobre cómo aprenden, pues estaremos de alguna manera también facilitando que en el futuro ellos puedan ser aprendices autónomos. Hermosas palabras. Julián, para cerrar esta conversación tan interesante, hablaremos de evaluación, ¿eh? Veo que tenemos que dedicar un tema a evaluación. ¿Qué les dirías a los maestros del siglo XXI, estos que empiezan ahora a incorporarse a las aulas, bueno, yo después de todo lo que hemos reflexionado en este ratito? Les diría, lo primero, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a un mundo maravilloso, a una profesión de servicio humana, y bienvenidos a una profesión que te va a acompañar toda la vida. No vas a dejar de ser maestro nunca. Eso que lo tengan claro. Y les diría que recuerden pues lo que nos han dicho a otros, ¿no? Que la vocación es muy importante, pero que no solamente la vocación es necesaria, que es muy importante dar ejemplo con tu propia actitud, que cuando un alumno te ve, que tú lees, que siempre llevas con un libro nuevo, que traes un artículo, que estás presente, que eso, cuando luego le pides que él haga eso mismo, pues va a ser mucho más eficaz.
el predecir, el predicar con tu propio ejemplo, con tu propia conducta, con tu propia forma de ser, con tu propio análisis crítico de la realidad, etcétera, muy, muy importante. Y también le diría que, bueno, si quiere ser maestro, una parte muy importante, además de esa vocación de servicio, de dedicarte a los demás, es amar profundamente el conocimiento. Un maestro necesita, creo, claro, que amar profundamente el conocimiento, el saber. Yo creo que es algo que nos diferencia a los seres humanos de muchas otras especies, ¿no? Es esa capacidad que tenemos por aprender, por curiosear, por seguir investigando. Y eso es infinito, es una cosa maravillosa. Si yo ahora me pusiera a hacer, yo qué sé, pesas en un gimnasio, que no es el caso, probablemente al transcurrir de los años vería muy limitada mi propia capacidad, mi propia experiencia, ¿no? Para poder seguir desarrollándome en ese sentido. Un maestro no tiene eso. Tiene una posición, mientras la cabeza esté bien, mientras las ganas estén bien, mientras esa actitud, mientras mantenga esa ilusión por enseñar a otros, va a poder desarrollarse eternamente, ¿no? Y hace muy poquito, y aunque no está ligado, hablábamos de la universidad mayores, ¿no? Pues qué importante, ¿no? Qué bonito sería una conversación también de todas esas etapas a lo largo de la vida que pueden llevarte incluso a seguir estudiando, pues cuando uno se jubila, ¿no? Así que yo me quedaría con eso. En todo caso, se puede ser muy feliz siendo profe, ¿no? Muchísimo. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Espero que les haya gustado. Les emplazamos para próximas conversaciones. Gracias, Victoria. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Julián. Gracias. Y nos vemos pronto. Adiós a todos.